La motivación de invitar a estos tres investigadores era, por una parte, compartir ese amor por el suelo, esa curiosidad por el suelo, ese entendimiento de que hay archivos, como lo mencionaron, y que hay una disciplina, hay una metodología, y que hay gestos corporales, y que existe una comprensión de que el suelo se va transformando a través del tiempo. Entonces, una primera invitación es justamente hablar de eso, de este entendimiento de que mientras más abajo vamos, más al pasado llegamos. ¿Y cómo ha sido para ustedes esa experiencia de viajar en el tiempo a través de este viaje subterráneo? Quería como que compartiéramos eso, tal vez contar de las sorpresas que se han ido encontrando, de las curiosidades y de este abismo, de alguna forma, de salir de nuestro tiempo, que está en ese horizonte, en ese Ecuador, para llegar a lugares como en los que realmente no hemos estado, ¿no? Hasta dónde han llegado, por ejemplo, hasta qué época han llegado, quizás compartir esa experiencia. Y esa sensación como que creo que es una sensación muy estética de atravesar esa materia, la estética pensando en lo que nos acaba de contar Francisca, de enfrentarse a una materialidad que está mineral principalmente, vegetal mineral, pero que nos habla también de las vidas de otros humanos que quedaron ahí en el subsuelo. No sé quién quiere, anímense, abramos la conversación de una forma, digamos, relajada y formal. Bueno, yo quizás soy el que tengo más que meter la cuchara porque yo trabajo en los sitios más tempranos que hay dentro de la prehistoria de Chile, ¿no? Los sitios más antiguos con evidencia humana tendrán, bueno, depende de los autores, 15.000, 18.000 años de antigüedad. Y nosotros ya en Tahuatahua estamos trabajando en los sitios que tienen 12.600 años de antigüedad. Tenemos la fortuna de que a pesar de todo el tiempo que pasó y todos los suelos que se fueron depositando sobre esa antigua ocupación, aún podemos encontrar restos de cómo la gente vivía y nos podemos hacer la idea de cómo un poco era ese suelo que la gente habitó, el paisaje que la gente habitó. Porque ahora tenemos choclo, tenemos durazno, tenemos plantaciones agrícolas, pero incluso a la misma gente que vive allá en el sector del lago Tahuatahua les cuesta hacerse la idea de cómo era ese paisaje cuando estaba el lago. Y sobre todo cómo la gente siempre quiso vivir en torno a ese lago. Entonces, un poco eso es lo que nosotros, cuando trabajamos con la comunidad y hacemos charlas y tratamos de como dar un poco a conocer lo que estamos haciendo, es que se hagan la idea de cómo la gente vivió en torno a ese lago que ya no está, pero que hay un imaginario de ese antiguo lago ahí en el sector. Hay leyendas, hay historias, ¿no? Y a veces, como yo les mostraba en imágenes, cuando yo veo mucha, vuelve a ver. Entonces, cuando va la gente a la excavación, se sorprende de que nosotros tenemos 2 metros abajo, hasta casi 3 metros abajo, porque efectivamente hace 8.000, 9.000, 10.000 años la gente estuvo en ese lugar abajo, caminando. No es que haya hecho un hoyo, sino que efectivamente el suelo de ese momento estaba ahí, 2 metros, 3 metros más abajo. ¿Y qué es el lugar donde pisaron? Probablemente era una playa del lago, probablemente era un esterito que desembocaba en el lago. Imaginarse ese antiguo paisaje es un poco lo que a nosotros más nos cuesta un poco dar a conocer o hacer que las personas logren darse cuenta de esa variación, porque estamos hablando de miles y miles de años. O sea, nosotros hablamos de 80, 100 años, 500 años que ya no sé, los españoles de acá, pero aquí estamos hablando de 13.000 años. Todas las cosas, todas las generaciones de personas que vivieron en ese lugar, que deambularon por el lago, cuesta traspasar esa información pero es entretenido hacerse esa reflexión respecto a la profundidad, no solo física, sino temporal, de lo que nosotros hacemos allá en el lago.
Bueno, con respecto a lo que tú mencionabas, los archivos que también se habló, es interesante quizás como reflexión, ya, a su vez que el suelo es un archivo que es una mezcla entre lo natural y lo cultural, ¿no es cierto? Hay procesos depositacionales, geológicos, ambientales, que determinan la sedimentación. Pero es una sedimentación que también, en muchos casos, donde obviamente la ocupación humana, depende también de quiénes vivieron ahí. La gente también acumula cosas, se deposita. Entonces hay una mixtura, pero es un archivo es un archivo que no ha sido leído, que se ha conservado, está ahí, es como un libro no abierto. Y el museo, a su vez, es otro tipo de archivo, es un análogo, pero ya decodificado. Porque básicamente lo que hace el museo en ese rol es como una especie de tomar ese archivo, decodificarlo, pero también guardarlo de otra forma. Es como una especie de analogía de como lo que uno tiene en el suelo, pero ya básicamente traducido bajo el lenguaje científico, por decirlo de alguna forma. Una vez que, ¿no es cierto?, ese suelo se excava, se decodifica, se lee, se interpreta, se embala, vuelve a archivarse, ¿ya? Ahora ya no en sedimento en la tierra, pero en cajas, ¿ya? En cajas que pueden tener condiciones de conservación estándares modernos, en fin, pero igual vuelven después de depositarse en una estantería que es vertical, que obviamente, claro, no recoge la misma, por decirlo así, orden estratigráfico que tenía abajo, pero igual vuelve hasta cierto punto, es como un ciclo interesante. Está ahí un libro como señala abrir, se lee a través de la metodología científica, la conservación, en fin, para volver a guardarse también en un archivo, que ya es un archivo totalmente cultural, pero vuelve a tener también una lógica que si uno lo ve así a nivel más quizás metafórico, como que vuelve a reproducir eso, pero lleva otros parámetros, y que la idea es que también se conserve. Entonces, ahora, cuando un suelo no se excava, se conserva. Obviamente cuando se altera, a ella se pasan otras cosas. Pero el museo lo que busca es volver a ese estado primigenio después de leerlo. O sea, una vez lo leímos, pero ya cada vez que excavamos, corremos el riesgo, por decirlo de alguna forma, de la entropía, que eso se desordene, que se pierda, que se destruye. Y ahí todo el trabajo después es volverlo a recomponer y que se preserve. Entonces, el museo y su depósito es como un nuevo suelo, pero un suelo que hasta cierto punto tampoco es permanente, porque la idea es que después igual va a volver a ser leído por otras personas. Muchas colecciones que, por ejemplo, llegaron aquí en el siglo XIX, en épocas que ni siquiera se definían las culturas que hoy en día conocemos por los mismos nombres, donde los métodos, las técnicas de investigación eran mucho más limitadas. Muchas de esas investigaciones se han vuelto a investigar, a trabajar. En fin, de hecho, por ejemplo, el Imobiliario de Tahuatahua, conectando con Rafael, las primeras investigaciones se hicieron hace mucho tiempo, en el siglo XVI, de Montaner, y esos materiales que quedaron acá, se investigaron en su época, se publicaron. Por ejemplo, el mismo equipo de Rafael lo gusta investigar, han tenido mucha más información, que antes quizás por la técnica, los métodos, la metodología no se ocurrió, pero cada vez se vuelve a realidad y se vuelve a tener más información. Entonces era una reflexión que me da esa como proceso interesante de cómo ese archivo natural después se decodifica, pero igual el museo trata de volver a guardarlo y eso, tratando de reproducir esa misma condición de preservación. Y se vuelve a sedimentar. Sí, claro, se vuelve a sedimentar el depósito. Y de hecho, claro, y vuelve a caer tierra caliente. Hay que el suelo vuelve a quiero recuperar lo que perdió. Igual esa metáfora, y para que resulte bien que nosotros volvamos a reconstruir los sitios en otro lugar, requiere de un trabajo súper detallado en terreno, porque nosotros lo que hacemos, la arqueología curiosamente es una de las pocas disciplinas que destruye lo que estudia, porque nosotros hacemos un hoyo literalmente, sacamos tierra, y más encima ese hoyo lo volvemos a tapar con otra tierra o con cualquier, a veces ni siquiera tenemos con qué, y tenemos piedra, palo. Entonces, de otra manera, alteramos el lugar y hay mucha información que solo se puede obtener cuando se excava. Es cierto lo que dice el Pancho, que tratamos de reconstruir la mayor cantidad de información en un museo, pero evidentemente, y con los análisis, lo hacen de las técnicas, pero hay mucha información que si no se recupera correctamente en terreno, después se pierde. Entonces, esa capacidad de poder tomar esa información
es la que finalmente le permite una reconstrucción y sentido posterior. Y por eso tenemos a veces muchos problemas con estas colecciones antiguas que vienen sin información, y por eso también lo que decía el Pancho en su presentación, de que la pieza arqueológica o el objeto arqueológico que está metido en un momento, en algún lugar de la Tierra, su ubicación ahí y solo ahí es tan importante o más importante que la pieza misma. Porque ese contexto, ese sedimento donde está metido, esa fecha, esa asociación que tiene ese instrumento con esa otra cosa que está al lado, solo se puede obtener o registrar cuando nosotros estamos excavando, que curiosamente es cuando destruimos el siglo XXI, porque nunca vamos a volver a poner las piedras de nuevo y vamos a volver a echar la misma tierra y nos vamos a mandar a cambiar. Y de hecho, solo un momento pequeño, los arqueólogos, mucho tiempo atrás, antiguo, ni siquiera tapaban la excavación, excavaban y lo dejaban abierto. De ahí venían los huaquenos. Claro, venían los huaquenos, ¿no? Y además, y la misma naturaleza, o sea, y la misma erosión en fin terminaba destruyendo más el sitio. Hoy en día, por lo menos se está, claro, no es un proceso perfecto, no es lo mismo sedimento, o sea, son los mismos sedimentos, pero ya se pierde la estratigrafía, todo lo demás está todo revuelto, pero por lo menos algo se mantiene. Pero claro, la arqueología igual tiene esa destructividad y el museo trata de, hasta cierto punto, compensar eso. Yo el tiempo, en términos de, o sea, del suelo como archivo, lo entiendo y agradezco mucho de escucharle, porque también uno sabe, digamos, que no sabe hasta qué punto, pero uno intuye, digamos, esta cosa que es por capas, ¿no? Es como cuando uno hace una torta, uno siempre parte por la base y lo mismo en las casas. En un sentido como de sentido me gusta mucho hacer este cruzo para entender también cómo se forma un suelo, cómo en la presencia material que queda registrada ahí, o sea, de alguna manera todo eso. Pero yo diría que para mí el tiempo tiene más que ver con un material, o sea, el material que me permite trabajar, o sea, es algo de lo que tengo que disponer, o sea, así de práctico, digamos, no tengo una relación del tiempo vinculada a la historia ni a la investigación del tiempo, sino más bien es algo que tiene que ver más bien con un recurso. Y ese desplazamiento que haces al espacio, como... Y para mí, claro, de alguna manera, cuando digo material, lo pienso también, porque por ejemplo en el caso de las momias, uno entiende que al igual que en esta idea de la Tierra, ¿cierto? Que viene como que está acá en el museo, que es como núcleo, después magma, después nada, hasta que terminamos ¿cierto? Tiene todas estas distintas capas, o las distintas formaciones que una vez la estratigrafía, qué sé yo. Las momias también ocurre que son formaciones por envoltorio, o sea, son desocupaciones de cuerpos que luego son reocupados, rellenados, digamos, o reforzados, y empiezan a... Entonces, de alguna manera, en esas ideas de capas uno podría decir que existe ahí una especie de sucesión de movimientos y aparece esa como materialidad y tiempo en esa sí, claro. Pero yo diría que más bien el diálogo en este caso con la idea de excavación como metodología de investigación de la historia a mí me reporta, digamos, modelos para imaginar y pensar también esquemas de organización de la propia información que uno vive en términos de esta cosa que funcionaba ya como de las cortes así, y un poco también desplazar esta misma idea que hacia abajo, desplazarla hacia arriba, digamos, como pensar que los movimientos también uno podría segmentarlo en... un poco lo que Francisco decía del museo, ¿no? Se claro. Acaba el depósito, el yacimiento, y luego se vuelve a poner, es un poco el gesto que tú haces de cavar la forma y luego invertirla, pero sí, y convertirse en escultura, ¿no? Como claro. el hoyo convertido en escultura. Claro. Porque uno excava de arriba para abajo, al revés. Claro. Uno parte cavar, es imposible partir cavando de lo más profundo, uno tiene que partir lo más como decir, desde el techo. Partimos de lo más reciente para llegar al original, al inicial. No sé, como un ejercicio inverso. Y en ese sentido la materialidad es, bueno, fundamental, y quería que nos comentaran brevemente, para después abrir la palabra, nos comentaran un poco de esa experiencia de la diversidad de los suelos. Lo que vimos en la exposición es algo bien evidente, ¿no es cierto? Los suelos tienen distintos colores, poros, texturas y otros elementos que los hacen o sea, que los distinguen, ¿no es cierto? Y que nos permiten ahora, viéndolos así, reconocer que lo que está arriba responde también a lo que está abajo.
y me encantaría que ustedes nos contaran como experiencias de distintos suelos, ¿no? La relación que se establece tanto con los paisajes, la dificultad, por ejemplo, en tu caso, Francisco, de excavar en el desierto. Se acaba de ir una persona que está ahora haciendo paisajismo en el desierto y que me contaba que tiene que atravesar una costra de sal para poder empezar a llegar a una tierra un poquito más fértil. En fin, cuéntenme sobre esa experiencia, la diversidad de los suelos en su práctica. No sé cómo. Bueno, por ejemplo, claro, por ejemplo, en el caso particular, ya yo he trabajado más en el norte de lo que es el tema de excavación, pero he trabajado tanto en lugares de valle como en el desierto mismo, y es muy, muy diferente, porque los valles, que de hecho muchos de las muestras también son como suelos de valle, que son suelos que tienen una característica de depositación mucho mayor y uno puede ver columnas grandes, hasta antes de llegar a la digamos, roca madre hay muchos sedimentos diferentes, en fin. Pero cuando uno va al desierto, ya donde no son lugares que tienen, por ejemplo, cursos de agua, donde, por ejemplo, a veces también el viento es más tenue, en fin, y sobre todo lugares que están más cerca de cerros, ahí los fenómenos de depositación son muchísimo más lentos. Entonces, por ejemplo, no sé, me ha tocado excavar lugares que de repente uno puede llegar más de 2 metros y ni siquiera uno llega a los 500 años, y otros lugares donde uno excava, no sé, 20 centímetros y ya pasan los 2000 años, ¿ya? Y entonces varía mucho, o sea, me refiero, no hay ese archivo que decíamos por capa, no tiene las mismas páginas en todos los territorios. En algunas partes, donde hay más depositación, puede ser muchísimo más grande, puede haber muchas más divisiones entre medio, mientras que en otros puede estar mucho más condensado. Y en un par de centímetros uno puede tener la historia del poblamiento hasta el presente. Entonces, eso también es difícil, o sea, tiene su dificultad propia, porque obviamente leer ese libro cuando tiene tan pocas páginas, obviamente lo que uno va a encontrar va a ser mucho más general, que cuando uno puede hacer divisiones más finas y tiene sedimentos mucho más extendidos, ya uno puede tener más detalles. Entonces, eso marca harto la diferencia. Me tocaba harto verlo, sobre todo cuando uno excava en lugares que están en la punta de un cerro. Ahí la cantidad de suelo va a ser mínima. Mientras que en un valle puede ser. No lo habría pensado. Bueno, yo he trabajado en varias partes antes de asentarme en Tahuatahua y ahí tengo la ventaja de que es un lago. Entonces, a diferencia de lo que decía el Pancho, que por ejemplo, cuando uno excava una cueva, la mayoría de esos sedimentos son generados por la acción humana, son los ferrones que se van limpiando, son de las basuras que se van tirando, pero en el caso mío es una sedimentación natural donde la gente en algún momento íntimo de toda esa historia vivió. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahí es tratar de encontrar esas pequeñas ocupaciones dentro de una depositación que es mucho mayor y que es constante. Y bueno, es que si me voy a secar el lago, hubiera continuado. Y respecto a eso, a la excavación, nosotros, cuando uno comienza por primera vez a excavar un sitio, uno no sabe cómo es, qué va a haber abajo, ¿sí? Hay siempre un componente de sorpresa que es inevitable, y mucha del trabajo de la arqueología es inicialmente tratar de ver cuán profundo o cuánto depósito tiene el sitio para excavar, porque es distinto programar una excavación para un sitio que tiene 30 centímetros para versus un sitio que tiene 2 metros y medio. Entonces, es esa sensación de empezar a excavar en un sitio por primera vez cuando uno no sabe qué diablos va a encontrar, es una cosa bien inigualable y es súper emocionante, sobre todo cuando uno va encontrando y va viendo los cambios a medida que va excavando, porque uno, como les decía, uno no tiene idea de si la capa, el primer estrato va a tener 20 centímetros, 10 centímetros, 2 metros, entonces va excavando a poco y se va familiarizando ya con la textura, con la densidad, con la compactación, con el color, pero llega un momento en que esa tierra comienza a cambiar y por ejemplo se torna de negra a más verde. Entonces se dice, aquí estamos en un cambio estratigráfico. Y esa sensación es súper entretenida, porque uno dice, bueno, pasamos de un momento que a lo mejor el lago era más chico, hacía más calor a lo mejor, a un momento en que los sedimentos me indican que el lago a lo mejor era más profundo. Entonces, si el lago era más profundo y era más grande, uno va a encontrar ocupación humana. Entonces, el monolito que está ahí abajo en el 6 metros, un poco describe ese proceso que nosotros
nos tomó un buen tiempo en poder descubrir, es decir, ya, este sedimento tiene esta antigüedad, tiene estas características, esta profundidad, y se asocia a este ambiente, que es lo que nos lo ocurre. Y, y respecto de eso mismo, de la antigüedad de los sedimentos, es evaluar ese cambio, esa sorpresa, y cómo nosotros vamos finalmente denominando las capas. Y por ejemplo, cuando Marco decía al inicio, mira, aquí la base que tiene 13.000 años nuestro testigo, para nosotros esa era la capa verde. Entonces, esa capa verde la encontramos en distintas partes del lago, y ya sabemos que esa capa tiene 13.000 años, que esa capa responde cuando el lago se había restringido un poco al centro de la cuenca, cuando hacía cierto calor. Entonces nos sirve como de guía esos colores, esas texturas, para ir encontrando en otros lados y ya tener un poco la pega hecha. Esa primera pega es la más entretenida, la más importante y la más desafiante para después poder saber cómo programar el resto de los trabajos y archivar en no puedo aportar mucho. es que también me quedé pegada con la pregunta anterior respecto al tiempo, porque es que eso sería una cosa con la que yo no lidio, no sé, en sí. Por eso cuando pienso en el gesto de excavar, siempre estoy pensando que tiene más bien, que ves con el espacio. Y en relación a las materialidades, como anécdotas y cosas así, la verdad que yo podría decir que excavar para mí es encontrar como un buen aliado. O sea, si el material me resiste, yo me cambio de lugar, digamos. Si el material me permite generar avances más rápidos y no tan demorosos, me quedo. Pero si el material se derrumba, cierro ese lugar y entro en otro. Entonces, no llevo un catastro tampoco de cómo son, digamos, esos. Pero por ahí sí, tampoco es que es el objetivo. Yo diría que desde las artes visuales, que de donde yo tengo esta experiencia de excavación, no necesariamente se busca sistematizar en pos, digamos, de un objetivo de ¿cómo se llama? Un objetivo previamente fijado, sino que más bien al revés, ¿no? Como a partir de una determinada experiencia ir recuperando en este caso un dibujo, una forma que permita ir echando a andar una especie como de juego, ¿no? Una cosa va llevando a otra, y eso vaya construyendo entonces una configuración de lenguaje, de imágenes, de experiencia, que por supuesto son muy enriquecedoras, pero que no tienen, digamos, esta como posibilidad de almacenarse, pienso yo, como pensarlo como un archivo propiamente tal, o digamos bajo esa lógica. Pero al mismo tiempo también me parece que la manera en como la ciencia avanza, también avanza de la mano de el imaginar, o sea, de tener que vincular entonces ese color verde a la otra, y que estaba allá, y que eso sube, y entonces ese tipo de vinculación yo creo que es una práctica que tiene que ver no solamente con la sistematicidad, sino con la capacidad también de recrear ese suelo y de reconocerlo allá, y después de imaginar cómo esas personas vivían ahí. O sea, creo que ahí hay una zona rica también donde uno podría encontrar más diálogos, quizás, que en esto otro que parece como muy no sé, como que me doy permiso a mí mismo para hacer lo que quiero, pero quisiera sonar un poco más, ¿cómo se llama? Cooperadora, digamos. Vale. Yo les quería comentar que yo trabajé en Aculeo porque en algún momento pensé yo, bueno, si en Tahuatahua la gente quería vivir ahí, claro, en tantos sitios, probablemente en otras lagunas también. Entonces hicimos muchas excavaciones y muchos barrenos en Aculeo para tratar de ver si finalmente pudimos encontrar cosas antiguas. Y le puedo decir a Francisca que con el cerrito que hizo voló como 500 años de la porque teníamos el problema que... Si los 500 años la punta. Exactamente. Para que veas que el tiempo sí afecta un poco sin darse cuenta. Y lo que descubrimos, tristemente para mí, o para el objetivo del proyecto de esa ecuación, era que como la cuenca del lago es más pequeñita, la puerta de sedimento es mucho mayor.
Entonces, como hacía con el disco Rodó, que la tasa de sedimentación, o sea, el aporte de sedimento era mucho mayor, y por tanto los sitios estaban más profundos. Y llegamos a descubrir, tristemente, que había 1 metro por 1000 años de depositación. Entonces, si yo estoy trabajando en sitios que tienen 13.000 años, era imposible construir estacionamientos subterráneos para poder llegar a los sitios. Entonces, sondeamos en varias partes, narramos en varias partes durante más de un año. Hicimos la reconstrucción ambiental, cachamos, por ejemplo, que, bueno, después les cuento, pero en términos arqueológicos nos fuimos, tuvimos que dejar botado a veces ese trabajo, pero porque no era imposible humanamente, si alguien encontrase, o sea, si alguien vivió en el borde del lago hace 13.000 años, que nosotros mecánicamente pudiéramos sacar un volumen de 13 metros de seguimiento. O sea, realmente, de forma literal, encontraron una búsqueda del pajar, tuve que traer una máquina incluso para poder llevar más. Tal vez está ahí sacando la lengua, pero no teníamos cómo. Lamentablemente no teníamos cómo. Pasamos, incluso tratamos de aplicar técnicas. Hay unas prospecciones que no son invasivas, que son con radar. Con radar, que es un georradar que cuando lanza una señal y dependiendo cómo vuelva, uno se puede ir a un chino. Y además que si hubiéramos encontrado algo a los 13 metros de profundidad hubiera sido peor, porque la ansiedad de saber que está ahí y no haberlo podido sacar, lo íbamos a la vez. Así que ese lado el acteo fue frustrante un poco. En una de estas salidas a caminar por esos pastelones había los remos se encontraban, porque tú el pastel, ya uno camina, pero como a esta profundidad había un remo de calle, así, hasta cuando 20 centímetros y ahí los remos caen en segunda ola, ¿sabes? Como que tú escuchas ahí, el grafólogo que nos comentaba, de que efectivamente había, claro, mucho arrastre material, sobre todo por la cantidad también de nuevos condominios que muchas veces vienen a botar tierra La erosión misma de la agricultura también hace que ahora la tasa de sedimentación también aumente, claro, o sea, muy bien. Sí, quisiera abrir la palabra. Tengo una pregunta para ustedes, ¿no? Que la hizo desde que lo escuché. Porque tenemos lo que tú dices, ¿no? Que me explicaron la tasa de sedimentación, va a explicar cuánto hay que excavar para olvidar saber qué tan profundo es. Y hoy día llegamos a los 13.000 años de agricultura. No es que a partir de los 13.000 años haya humanos que bajan a población hasta los 13.000 años, 15.000 años, lo que humanos había de acá. Excaváramos más profundo, quizás encontraríamos más sorpresas. Entonces, hay las excavaciones de centro, por ejemplo, que excavas 45 están ahora. O sea, como que me cuesta pensar que por lo menos no se hayan encontrado cuestiones de 13.000, 12.000 años, estamos de Rancagua acá 1 hora, 2 horas de existencia. ¿Qué sucede ahí cuando hay excavaciones más profundas? Es que lo que pasa es que igual, a ver, que de estos fenómenos quizás no nos consideramos como estamos hablando de los últimos años, de la usurpación, digamos. Cuando ya nos vamos mucho más atrás, pensemos los dinosaurios, ya hace por millones de años. Hay fenómenos también geológicos que indican que a veces el suelo sube, digamos, los continentes no siempre de ninguna forma. Entonces, hay por ejemplo, restos, por ejemplo, ya a veces yo siempre converso con el paleontólogo del museo, y muchos de los que cuando encuentran restos de incluso de dinosaurios, esa es una noticia, una verdad de encuentro hueso. Porque ese no lo puede encontrar. No podría usar, imagínate. Si pasáramos la lógica, por ejemplo, de Colero, para llegar a imaginar si son 13 metros para 13.000 años, imagínate 1 millón de años. Tendríamos que llegar a la leche de una tierra. Entonces, el tema es que, pero sin embargo, no todo es tan estable. También hay temas geológicos. Sí, digamos, Chile es un territorio que está en cierta zona de caja de subducción. Hace que los sedimentos marinos se eleven. Por eso en la cordillera uno puede encontrar incluso restos de moluscos fósiles que eso estuvieron, pero muy abajo, en el fondo del mar. Hoy en día están mucho más alto que todo. Entonces, eso pasa también. Cuando si nos vamos muy atrás, ya empieza a actuar la geología. Ya la geología tiene otra forma de trabajar. Y también está la erosión. La erosión también puede actualmente, por ejemplo, vaya en Iglesia, Caldera. Ahí hay restos de animales marinos y fósiles que pueden tener como menos de 20 millones de años. Pero muchos de esos también están envueltos por la erosión. Quebradas, en fin, que van también socavando el terreno. Y eso va exponiendo a cosas que estaban mucho más abajo. Entonces, por una parte tenemos, ¿no es cierto?, la sedimentación,
pero también la erosión y los procesos de tectónica de placas, todo eso, hace que las cosas también se expongan o que suban incluso, y eso también expone el pasado. Ahora, dentro del periodo de ocupación humana, que son, ¿no es cierto?, los últimos, pueden ser 10.000 años, ahí esos procesos, quizás, todo lo que es la tectónica es menos importante, aunque sí también los terremotos llegan el suelo o lo bajan. Pero el tema es que ahí también la erosión actúa. Entonces, en ese sentido, igual ahí es muy variable depende del lugar, y obviamente los lugares que son lacustres están asociados más a cursos de agua van a tener más intensidad que igual que no. Si uno va, por ejemplo, al norte grande, hay sitios que incluso son también muy antiguos, están casi en superficie, sitios que son recolectores, casi sitios de despoblamiento, están ahí caminando en el desierto de La Pampa. Quebrada María, está en superficie, prácticamente son sitios muy similares que se dan en la Matagua, pero uno lo encuentra así a nivel cero, porque la inundación, hay un equilibrio entre la erosión y la depredación, que lo que se deposita, el viento lo saca, y por lo tanto siempre se mantiene más o menos ahí en superficie. Entonces, y ahí estamos hablando de esa misma edad, de este agotado, pero al lado del suelo. Sí. Creo que esa es la diferencia entre la arqueología y la paleontología también. Nosotros trabajamos cuando hay seres humanos de por medio, y en realidad es un hoyo más profundo de los últimos momentos de antigüedad, donde se supone que llegó algo más abajo, los seres humanos, pero más abajo ya no debería haber, sino solo por depósitos paleontológicos. Entonces, lo que pasa en el metro es eso, pues los arqueólogos excavan hasta 3 metros, que es lo que geológicamente ya no podría encontrarse nada más humano debajo, y de ahí para abajo entre los paleontólogos. Lo que ocurre ahí donde está, de hecho, en uno de los monolitos, lo que hay abajo después son buenos contextos fluviales, porque cuando el 8, estamos metidos en una caja que tiene depósitos aluviales, de hecho, pero abajo son solo fluviales. Entonces, cuando los arqueólogos excavan en Chile, particularmente en Santiago, y llegan a la capa que es fluvial, eso ya es indicador de que efectivamente ahí ya nunca hubo un humano caminando ahí, y probablemente esa ocupación de ese depósito tenga 100.000, 200.000 años. Ya ha pasado en el país que han encontrado restos paleontológicos de mamíferos antiguos en los piques hace 1.000 años, además de las cosas arqueológicas que están relativamente más arriba. Pero sí, actualmente podríamos encontrar cosas tan antiguas como encontramos acá. Sí, no. Bueno, en Renga encontraron un siglo de 9.000 años. En la línea nueva que están haciendo. Mira, entonces sigan que el metro ya es una estación de metro. Sí, bueno, ayer Javier Pinto, el director de Metroarte, en Expresamente, contó que Metro es el principal contratador de arqueólogos de Chile. O sea, el trabajo es conjunto y muchas de esas cosas vienen de al museo, hay una investigación ahí en proceso. Si alguien quiere... Una pregunta privada para ti. ¿Tú mostraste la segunda imagen, Luis White? Sí. Es una muy buena pregunta. Yo saqué en internet y no. De Quinta de Rugiente. Pero no. Por eso te pregunto. Yo creo, doctor, mira, yo creo que es una cuadro que es el nuevo tratando de simular cómo habría sido un cuadro antiguo, Parece mejor. porque nunca estuvo el fondo, nadie fue con Darwin para que lo pintara en su momento, no sé, entonces... Pero Claudio Gáez estuvo ahí. Sí, por supuesto. Y tiene un comentario, comenta las islas flotantes. No, Claudio Gáez estuvo un poquito después que se estrenó. Darwin estuvo ahí. No, entonces, Y bueno, usted dijo también, pues, Domecq, entonces. Hay uno de los dos que comenta. es el uso que pueda tener ese tipo de material documental no escrito. Sí. Y como información teoría. O sea, hay una Fabuloso ante la barbaridad tal de Señor Errázuriz. fulano aquel. Sí, todavía están sus posibilidades eso de que es claro. Tiene toda la pinta del Rugiente. Y yo me acuerdo de ¿Qué aquello se saque la remata? de las islas flotantes que hablaban de esta... Chivines. Sí. Sí. Sí, no, yo creería que esto es una imagen
más guerra era algo que voy a simular algo más antes, pero no tengo datos exactos de qué hizo este Nicholas. Ya. No sé, nunca he visto el original, no sé ni dónde está, no sé nada. Es el único dibujo que alguien ha hecho de cómo fue el lago pensándolo en ese como país. Más lo que se diga. Yo no quería hacer un comentario, porque es una pregunta que me interesa ahora, y espero que pero que ayer muy interesante la convicción de ustedes dos para decir porque ustedes de alguna forma son historiadores que trabajan con el tiempo y tú partiste diciendo que tu asunto no es el tiempo, tu asunto es el espacio. Entonces, lo que tú construyes es una recomposición de la configuración de la Tierra, pero atemporalmente, ¿no? Sí. Y es exactamente lo contrario de lo que hacen ustedes. Tú reconstruyes esa configuración, pero vacía de contenido. Es pura forma, porque el contenido es el que lo accede. Entonces, como poco, así como digo contradicción en un sentido negativo, sino en un sentido de enriquecer, porque es una perspectiva que por el historiador, por el arqueólogo, todo lo que trabajamos por el tiempo, es como que hasta difícil de imaginar. A mí me costó bastante llegar, pues, creo que la puerta de entrada para la imitación la da, como les voy a mí, la idea de la superficie como Ecuador. Y ahí entra el tiempo, entonces ahí me siento más cómodo. Que vivimos en el tiempo. Está muy difícil prescindirse, pero tú lo haces y eso es fantástico. Sin yo ibas. Creo, doctora, está con la mano levanta. Para que no se canse. Yo por eso no quiero. Después tú Para seguir dices. con la idea, a mí no se me generó una contradicción escuchándolo hablar a ustedes y después al final la Francisca empecé a mirarlo, no sé qué ponía y decía, porque mi sentido artístico es cero, ¿para qué? Y empiezo después a ver esas figuras y me lo llevo a lo macro y reconozco una nebulosa Arcangelo, reconozco los pilares de la creación, ¿no es cierto?, a nivel macro del universo, y me puse a pensar en esta integración tiempo-espacio que a la larga todo esto es movimiento, o sea, lo que están descubriendo ustedes fue, bueno, al final Francisca una mano excavando en el suelo, un movimiento que dejó esa forma, y lo que hacen nuestros dos colegas es una cultura viviendo allí, cazando, dejando huesos, haciendo fogatas, que después hubo un accidente de la naturaleza, no se pintó, pero captó un movimiento, no captó una época. Entonces al final definimos el tiempo en corta escala, por cuántas veces dio vuelta a la Tierra sobre su eje, en una mediana escala cuántas vueltas dio alrededor del Sol, y en una larga escala cuánto demora o cuánto avanza un haz de luz en un año a la velocidad de la luz. Pero finalmente todo se traduce a un movimiento. Tengo que esperar un año para captar ese año de luz y poder conceptualizar que la planeta tiene 4.600 millones de años. Estamos estudiando los últimos 13.000, estamos estudiando los últimos 8 años desde que Francisca empezó con este movimiento artístico a captar qué formas quedan cuando excavamos bajo la tierra. Así que es bonita la pregunta filosófica. Y yo no sé si da tiempo, pero a ver si se han dado el tiempo a ver lo maravilloso de lo que están haciendo y a proyectar las formas que están descubriendo con el universo en el que estamos. Yo respecto a eso quería decir, hay como un doble uso del tiempo, porque uno dice, yo excavo algo que pasó hace mucho tiempo, que pasó hace 13.000 años, pero si yo excavo en términos de lo que esas personas hicieron puede ser un momento. ¿Sí? Nosotros estamos viendo una capita que tiene 60 centímetros que se depositó en 1200 años, pero dentro de esa capita de 1200 años tenemos solo un pequeño momento donde esa gente vivió. Entonces, es mucho tiempo el que pasó para que nosotros lleguemos a saber que eso estuvo ahí, pero a lo mejor en términos reales de esas personas fue una vez que fueron al lago y después nunca más volvieron. Entonces, es también un momento del tiempo que quizás nunca más se volvió a repetir
hasta nunca más. Cuando se vuelva nunca va a volver. Entonces es como una profundidad temporal que uno podría decir qué gran cantidad de tiempo ocurrió, pero también en términos prácticos puede haber sido 2 semanas, un mes, y esas personas pues nunca van a volver. Y también en ese tiempo, una reflexión interesante es que también, claro, nosotros estamos acabando cosas que sucedieron hace mucho tiempo, pueden ser 100 años, como pueden ser 500, 100, 1000, da lo mismo. Pero nosotros estamos acabando esas cosas que sucedieron antes, pero desde el punto de vista de cómo están hoy. Porque básicamente, por muy antiguo que eso sea, estamos excavándolo después de 13.000 o 10.000 o 10.000 o 2.000 años de cambio en la formación y de composición y de degradación. Entonces, básicamente, y eso también cambia por el ambiente. Hay suelos más secos, como en el norte, que los orgánicos se conservan mejor, hay otros suelos donde eventualmente, por ejemplo, en Chile, etcétera, no se conserva tanto orgánico. Pero también esa ventana del tiempo es una ventana que ya obviamente hay que entender lo que es desde el presente, desde las condiciones de conservación en todo ese tiempo que transcurrió y es lo que quedó hasta el momento de esa época. Entonces, también es interesante que si bien, claro, es un libro, es un archivo y todo lo demás, pero cuando uno llega a una época, igual es un fragmento muy, muy, muy pequeño de esa época que ha pasado también muchísimos procesos de transformación, que básicamente es la visión, es como lo que quedó hasta el presente de esa época. Y por eso que eventualmente si uno va muy atrás, por lo menos en Chile Central, uno principalmente va a encontrar o huesos y piedras, que es lo que se preserva. Muy raro encontrar otros elementos que no sean eso, y de todo lo demás se degradó. ¿Ya? Ahora, y así eventualmente, si uno en épocas si uno excava épocas más recientes, puede encontrar otro elemento, porque sobrevivieron. Hay también esa idea de que no todo sobrevive también en esa escala, y hay cosas que se pierden y depende también mucho del contexto. En el norte, obviamente, hay cosas que se conservan mejor. Incluso, lo mismo, por ejemplo, mi expresión Francisca, algo que hablo de la chorros, donde tienen la más antigua chorrillas. Y eso es, pero es esa misma. Si la gente en Chile Central hubiera hecho ese tipo de planificación, no tendríamos idea, no se observaría para nada. Tenemos 2 palabras dadas y con eso yo creo que podemos después seguir conversando en otras instancias. Adelante, ¿tú? Sí, bueno, después. Un poco continuando con la idea de Pablo. Pues estoy continuando. No sé si es una pregunta, una reflexión o algo que me unir. Porque uno llega y te encuentras primero en la muestra que hicimos abajo por un metro y desde la ignorancia de uno es como que descubre los sueños, ¿sí? De alguna vez yo pensaba que eso es como ya. Entonces, de a poco, siguiendo con usted, deja de ser límite el suelo, como era para uno desde el no conocimiento de lo que usted sabe. Entonces, el suelo se me quedó forma en que lo que además ya no es el límite, sino que está ahí toda historia por abajo. Y entonces, lo que yo hasta ahora había entendido como el 360, no el 360. El 360 sería abajo. Entonces, partí con los pies en la tierra y ahora siento que tengo la cabeza en la tierra. Tengo que quedar arriba porque la frente se toma arriba. Entonces, me parece una excelente propuesta la de los tres. Porque, y creo que sería súper bueno llevarlo a otro lugar, lo digo súper safe, porque justamente lo que se está desarrollando ahora desde las ideas de creación son los nuevos y otras maneras de crear y cómo nos vinculamos con el territorio. Y creo que lo que ustedes aportan en conjunto es justamente lo que no hacemos, que cómo nos vinculamos con el territorio sin necesidad de ser especialistas en lo que ustedes hacen. Y eso es lo que es curioso. Es algo, me parece una excelente idea la mesa. No, pero un comentario muy breve, que en general, claro, es una visión que no todo el mundo mira hacia abajo. Siempre, bueno, hay muchos que dicen, el ingeniero mira de frente, el astrónomo para arriba y el arqueólogo siempre mira para abajo. Porque también depende de cómo uno concibe el mundo, la profesión, lo que uno hace, es para dónde uno se fija. Muchas personas del día a día uno
no mira el suelo, porque en realidad no es parte de su vida, de su entorno, pero en la arqueología, por deformación profesional, por una chica que trabaja el suelo, realmente uno esté todo el rato caminando y mirando. Pero muchas monedas. Sí. Pero, claro, y si fuéramos astrónomos, probablemente en el cielo. Pero uno no mira. O sea, uno es la que da muchas veces. Por eso también la mirada. Buscate esa isla que Y sí, un poco a las 3, cuando uno va al caso del Maipo, uno ve los estratos en el cerro hacia arriba. ¿Les ha pasado que entran a una cueva y empiezan a excavar como hacia arriba, hacia adelante, o automáticamente solo hacia abajo, o el accionar profesional? A veces no lo echo hacia desde una cueva. Yo lo que he hecho, no, que son aquí como hablando de consolidado y como decía el Pax, son cosas que no es un proceso como examinarle hasta. Lo que sí yo he hecho es excavar como en la espiral y excavar hacia adelante. Que es una forma exótica, pero de todo uno que tiene que cortar un momento más que partir de enviación. Incavar podríamos decir. Pero en el caso de la minería, cuando uno estudia la minería, ahí es distinto, porque básicamente la minería, yo no estoy en la historia tanto de lo prehispánico o la minería más histórica, pero sí lo que busca el minero es la beta. Y la beta tiene la deformación que le dio la geología. Y la beta puede ser básicamente horizontal, vertical, lateral, diagonal, puede seguir cualquier forma caprichosa que le haya dado la geología de ese específico lugar. Entonces, básicamente, los túneles, que muchas veces hacen los cerros, hay minas, claro, que uno ve el pique hacia abajo, otra vez que el pique está en el cerro, en el que la galería puede subir, puede bajar, puede irse en cualquier dirección, y en ese sentido, porque básicamente lo que buscan es la beta. Y en ese sentido, claro, ahí si uno quiere entender eso, entender las formas de la tecnología, del uso, ¿no es cierto?, cómo a través del tiempo, con distintas herramientas, los mineros siguieron conocimientos geológicos, siguieron la beta. Ahí hubo obviamente que empezar a explorar otras dimensiones de lo que le llamaban antiguamente las materias subterráneas, que es muy distinta. Y la minería que es muy, muy variada en cómo lo hace, cómo accede. Así que, sí, sobre todo ahí, cuando uno va a minar antiguos mineros, hay mucho cuidado, porque uno puede ser mal, caer un hoyo, puede caer algo del techo, está muy estable, pero ahí las formas son muy peligrosas. ¿Y la Francisca solamente está fijado hacia abajo o también solo hacia abajo, pero ya? No, yo diría que cuando lo preguntaste pensé inmediatamente en la sensación de cuando uno se tiene una piscina vacía y en Moringa. Creo que pasa eso. Y lo que uno siente es que ese lugar debe, o sea, como que sentir lleno sin que esté lleno, es como el síndrome del diablo muerto, se me olvidó la palma. Entonces como que tú sentís que se presenta la idea de espacio. Y de pronto, claro, lo que los ojos te enseñan es que el cerro no se acaba nunca, porque el cerro se continúa en la laguna que ya no está en la laguna, entonces es como, y ahí empieza a aparecer la palabra solo desde la palabra laguna, y uno sigue sintiendo igual una especie de peso. Yo al menos me bañé varias veces en la laguna. Entonces tenía mi experiencia de desplazarme horizontalmente en el agua. Y de pronto uno está vinculado al mismo paisaje, pero en una posición erguida y sintiendo esta especie como de... pero diría que algo como eso, me imagino que es como una situación, me imagino que te van a buscar alguna situación donde algo se invierta. Y ahí como que se genera esa experiencia como de que se invirtió algo porque hay algo que ya no está y otra se desplaza de una manera distinta, no invertida, pero no así. Sí, entonces como que el horizonte desapareció, o bajo, o... Bueno, vamos a almorzar, a seguir este fin de semana. Les dejo a todas invitadas a acompañarnos en las redes sociales del proyecto que se llama Suelos de Chile, con suelos de Chile, porque vamos a estar anunciando las próximas sesiones de este programa. La próxima
será a finales de octubre, de septiembre, finales de septiembre. En la Biblioteca de Santiago vamos a encontrarnos para modelar la tierra con maestras alfareras. Después vamos al Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile y vamos a conversar sobre el construir con tierra o bajo tierra. Y finalmente en el metro a finales de noviembre nos encontraremos en la Sala Pablo Neruda para conversar sobre agricultura. Y entonces están muy invitados, también vamos a tener una serie de visitas guiadas en la exposición, así que corran la voz, ayúdennos a divulgar y muchísimas gracias por venir a todos. Well, I was just gonna say, I think they're good.